Buenas noches, mi nombre es Fran Pérez y les voy a hablar sobre la teoría del cerebro triuno según MacLean. La teoría del cerebro triuno de MacLean propone que la especie humana a lo largo de la evolución ha ido cambiando en cuanto a su morfología cerebral, pero en lugar de verlo como un proceso de cambio global y unificado, lo describe como un proceso en el cual surgieron nuevas e independientes estructuras del cerebro, que operan cada una con sus propias características individuales. En la década de 1950, el neurocientífico norteamericano Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro triuno. Las investigaciones de MacLean sugieren que nuestro cerebro se desarrolló incorporando cada vez más funciones más complejas. Sin embargo, en lugar de integrar las funciones más primitivas en el resto del cerebro, estas funciones continuaron siendo gestionadas por la estructura más antigua, ya que era la que estaba altamente especializada en gestionar dichas funciones. Algunos detractores de esta teoría afirman que no se puede simplificar el funcionamiento del cerebro a esta estructuración, debido a que, por ejemplo, no se puede entender un cerebro cognitivo sin su aspecto emocional y viceversa. Sin embargo, la teoría en ningún momento afirma que una parte del cerebro actúa independientemente de la otra, sino que es una forma de estructurar el cerebro para poder entender su funcionamiento. Basada en su desarrollo evolutivo y en la complejidad de sus funciones, y que para nada excluye que el cerebro funcione en red mediante la interacción de todas y cada una de sus estructuras. La teoría de MacLean dice que el cerebro se puede dividir en tres estructuras principales, según la complejidad de sus funciones. El cerebro reptiliano, también conocido como el cerebro instintivo o cerebro básico. Este es el cerebro más primitivo de todos, según la teoría de MacLean. El cerebro reptiliano es considerado como la estructura ancestral que regula nuestras funciones vitales y las conductas más instintivas relacionadas con la supervivencia del individuo. La anatomía del cerebro reptiliano. Encontramos el cerebro reptiliano en la zona baja del encéfalo, el tronco cerebral y el prosencéfalo. El cerebro reptiliano, según la psicología, es aquella zona en la que se controlan los niveles de energía de nuestro cuerpo y se busca el equilibrio, también conocido como homeostasis. También expertos afirman que la amígdala forma parte del cerebro reptiliano. Sin embargo, el debate sigue abierto entre si este órgano forma parte del sistema límbico o del cerebro instintivo. El cerebro emocional o límbico, según la teoría del cerebro triuno, esta zona apareció con los primeros mamíferos y se fue desarrollando por encima de lo que hemos definido anteriormente como cerebro reptiliano. El cerebro límbico está considerado el cerebro de las emociones, es decir, nuestro sistema nervioso emocional, y se encarga de producir y generar emociones en nuestros sistemas nerviosos. Es importante afirmar que esta zona tiene una función muy adaptativa, produce respuestas emocionales y genera un aprendizaje muy importante a nivel experiencial. Nuestros sistemas de memoria, motivación, activación y atención suelen funcionar de una manera más productiva cuando se ve influenciado por las emociones. Pongamos un ejemplo, recordaremos mejor un acontecimiento si hemos sentido una fuerte emoción, como ir al concierto de un grupo favorito. En cambio, solemos olvidar aquellos hechos que no nos producen respuestas emocionales intensas. La relación entre el cerebro emocional y el sistema límbico. Esta segunda estructura está constituida a su vez por 6 elementos: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo, coincidiendo así con lo que hoy en día definimos como sistema límbico. El sistema límbico, al igual que el cerebro emocional, es la zona encargada de regular las emociones y modular el modo en el que las expresamos. El cerebro o neocórtex racional o neocórtex. Finalmente, según esta interesante teoría de los tres cerebros, nos encontramos con la neocorteza o cerebro racional. Esta parte de nuestro cerebro se encarga del procesamiento cognitivo y de las decisiones razonadas y lógicas. Popularmente, el cerebro racional se le da el nombre de materia gris. Sin embargo, el neocórtex está formado por diversas estructuras encefálicas, entre las que destacamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la corteza cerebral. Otro nombre con el que encontramos esta zona es el isocórtex. Entre las funciones del neocórtex tenemos que se deben comprender el cerebro racional como una
estructura prácticamente única en nuestra especie. Según MacLean, el ser humano es el único organismo que tiene completamente desarrollado el neocórtex. Las capacidades intelectuales, lógicas y la toma de decisiones racionales son algunas de las habilidades que nos proporciona esta zona cerebral. Además, el cerebro racional también nos ayuda en los procesos de autoconciencia y reflexión y organización. Anatómicamente hablando, encontramos el neocórtex en la zona más superficial del encéfalo. Conforma el 90% de la corteza cerebral y se extiende en forma de pliegues y circunvalaciones. Entre la percepción versus la visión, la percepción es un factor muy importante para lograr el entendimiento de la programación neurolingüística. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de recibir estímulos del exterior, mediante los cuales podemos hacer juicios sobre el ambiente que nos rodea, tales como descubrir formas y colores, ruidos y sonidos, y desde una panorámica más amplia, impresiones psicológicas que se forman con el contexto con la realidad. Sin duda alguna, todos percibimos la realidad. Nuestro cerebro procesa y almacena la información con respecto a cómo la percibimos, y por ello ocupamos los sentidos. Existen varios tipos de percepción, aunque principalmente se mencionan tres. Percepción visual es el tipo de percepción mediante el cual podemos distinguir los objetos, colores y formas. Las imágenes regularmente representan una ligera diferencia en uno de los ojos de la persona, los cuales se combinan para obtener una percepción en tres distintas dimensiones. En la percepción auditiva se utilizan para identificar los diferentes sonidos. Se pueden percibir mediante esta percepción figuras, fondo auditiva, memoria auditiva, conciencia auditiva, cualidades del sonido, intensidad y duración del ritmo. Y en la percepción senestésica, este tipo de percepción se le conoce también como la de movimiento. Da la capacidad sensorial del movimiento, posición y ubicación mediante los dedos, muñecas, manos, brazos. Permite realizar cuidadosos movimientos musculares. Existen más tipos de percepción que regularmente no se mencionan, pero están presentes en nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea. Entre ellas está la táctil, gustativa, olfativa, entre otras. En la visión, la programación neurolingüística postula que todos los elementos, todos tenemos una propia visión del mundo, así como que esta visión se basa en los mapas internos que hemos ido construyendo a través de nuestro lenguaje y de nuestros sistemas sensoriales como resultado de nuestras experiencias vitales. Las estrategias a través de las que nos organizamos y conducimos nuestro comportamiento están construidas sobre patrones neurológicos y verbales. Según Bandler y Grinder, autores de programación neurolingüística, el lenguaje nos sirve como medio tanto para representar o crear modelos de nuestra experiencia como para comunicarnos acerca de los mismos.